de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami, y hoy vamos a estar presentes con todos ustedes, justamente de Miami, todos de Miami, los tres que estamos en pantalla en este momento, porque tanto Frank Mora, que es el director del Centro Latinoamericano del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, que nos acompaña y está un poquito más abajo de la pantalla, y también Jonathan Bilancieri, que va a ser el invitado especial para hoy, para que hablemos sobre el tema de la censura, un tema bastante apasionante. Estamos todos aquí en las oficinas en diferentes sectores de Miami. Empezando, quería decir muy especialmente que es un placer nuevamente estar con Frank Mora y poder trabajar juntos con el Centro Digital y con el Centro Latinoamericano del Caribe de esta universidad. Algo que ya veníamos haciendo en el pasado y que estamos realmente reafirmando nuestros lazos y una alianza que espero que prospere también para el bien de todos los periodistas y de todos los medios de comunicación en América. Así que muchísimas gracias, Frank. Frank es, como les dije, el director de LAC, también es profesor y académico en la Universidad de la Florida en temas que domina muy bien sobre cuestiones de relaciones diplomáticas y relaciones internacionales, un tema que él digo que domina porque ha sido parte del gobierno anterior de esta administración, trabajando en la administración de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Frank, por estar con nosotros. Gracias Ricardo, y primero agradecerte a ti por dejarnos acompañar en este proyecto. Realmente para nosotros es un placer y queremos seguir como dices, esta alianza con CIP. Y también, por supuesto, agradecer a Jonathan por acompañarnos y por presentar su trabajo, su estudio. La imagen es importante. También, por supuesto, agradecer a todos aquellos que están sintonizados. Tengo aquí para cambiar. Una parte de una serie de webinars que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Y oyéndonos acá. Y finalmente, Ricardo, quiero resaltar algo de que nosotros en LAC venimos trabajando con NTN24, tenemos una especie de alianza informal donde proveemos de nuestros expertos aquí en la Universidad Internacional de la Florida, trabajamos muy de cerca con ellos. Es una alianza muy importante para nosotros y que ha tenido beneficio para nosotros y espero que beneficio para NTN24. Reconocemos el trabajo tan importante que ellos están haciendo en situaciones, vamos a decir, complicadas y difíciles, en términos de acceso a información, la divulgación de información en países como Venezuela. Así es que me parece apropiado tener aquí a Jonathan de NT24 para hablar un poco de trabajar en este tipo de actividades. Finalmente, Ricardo, vuelvo a agradecerte a ti por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Frank. Para nosotros también es un placer trabajar con ustedes y con NTN24, así que creo que es una buena alianza para todos en pro de la libertad de prensa y la democracia. Quería informarles que también la semana que viene, en este mismo espacio, vamos a tener a la ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ex relatora Catalina Botero, que se dedicaba a temas de libertad de expresión, así que vamos a dar continuidad un poco a este proyecto que ahora estamos iniciando sobre el tema de la censura y la violación de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, con Jonathan Bilancieri. Lo importante es, yo diría que en esta ocasión que nos reunimos, entender que en América Latina, y yo diría en toda América, estamos muy conscientes de la creatividad que tienen gobiernos y grupos ilícitos para generar diferentes tipos de censura. Así que creo que con eso hemos convivido en la historia. Creo que es parte de nuestra cultura latinoamericana vivir con diferentes gobiernos que han siempre tratado de censurar y todavía hoy censuran a la prensa y muy especialmente a los ciudadanos y privan
del derecho a la libertad de expresión y el derecho del público a tener información. Y así como digo que hay mucha creatividad en crear estos y generar estos métodos y esta maquinaria, en algunos casos muy eficiente para generar censura, creo que los periodistas y los medios de comunicación también tenemos la responsabilidad y la obligación de crear métodos muy creativos para combatir la censura. Y justamente ha sido NTN 24 y muy particularmente Jonathan Bilancieri, quien ha estado trabajando en diferentes estrategias tecnológicas y muy creativas para combatir la censura. Como ustedes saben, NTN 24, que Jonathan es parte de ese equipo, fue expulsado y le fue prohibido seguir informando desde Venezuela por una orden muy exclusiva que dio el presidente Nicolás Maduro hace 2 años atrás. Desde entonces, cuando todo parecía que NT24 iba a salir totalmente del aire y yo diría de la vida de los ciudadanos venezolanos, Jonathan ha visto diferentes estrategias de trabajo para poder estar presentes en forma digital y con diferentes estrategias que creo que es lo más importante que hoy podremos apreciar de él. Yo diría que es cómo, como periodistas, ser creativos para contrarrestar la censura o la creatividad de la censura que se nos ejerce del otro lado. Jonathan es periodista venezolano, justamente, es director en este momento de todos los medios digitales de la cadena RSN Internacional, supervisa la presencia en la web del canal Nuestra Tele, el canal internacional de noticias NT24 y todos sus canales afiliados. Estudió periodismo en una de las universidades más prestigiosas de América Latina, como es la Universidad Católica Andrés Bello, y también en el Instituto de Diseño de Caracas. Así que, Jonathan, sin más, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y queremos aprender un poco cómo generar este tipo de estrategias para combatir la censura. Bueno, buenas tardes. Inicio agradeciendo a la CIP y a la FIU por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir en este tipo de espacios las experiencias y los aprendizajes que hemos vivido desde NTN 24, aprendizajes que debo decirles no han sido voluntarios ni han sido buscados, son situaciones que nos tocó enfrentar y que desafortunadamente cada día más periodistas y medios de América Latina tienen que enfrentar situaciones similares. Entonces les agradezco mucho por la invitación y les agradezco también a todos ustedes que se conectan desde, veo que diferentes latitudes del continente para compartir con nosotros esta temática y ojalá sus dudas y podamos responder algunas de las dudas que tengan sobre este tema. Mi presentación de hoy va a girar alrededor de una experiencia, de un caso de estudio que traigo hoy, que básicamente se basa en el caso de NTN 24 y su lucha contra la censura en Venezuela. Si me ayudan con la presentación, con la primera lámina, por favor. A ver. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Tenemos un problemita, ya lo estamos resolviendo. Un poquito de paciencia, todos, por favor. No se preocupe. Mientras tanto, voy hablando un poco del contexto. Brevemente la historia de este caso de estudio. La experiencia de NTN24 enfrentando la censura y particularmente la censura en Venezuela inició el 12 de febrero del 2014, día en el que el gobierno de Nicolás Maduro decidió de una manera completamente unilateral y arbitraria retirar la señal del canal internacional de noticias NTN24 de las principales cableoperadoras del país. Esa decisión se realizó sin ningún tipo de procedimiento administrativo, ningún tipo de investigación, evidencia en contra de la cadena que pudiese justificar esta acción unilateral.
Digamos que el crimen cometido por NTN24 ese 12 de febrero fue ser el único medio que estaba transmitiendo en vivo el momento en el que la manifestación liderada por el político venezolano Leopoldo López llegaba a las puertas de la Fiscalía General de la Nación, y justo en ese momento se produjeron unos hechos de violencia y unos disparos por parte de efectivos del SEBIN, o la policía política del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros éramos el único medio televisivo transmitiendo en vivo lo que sucedía. De modo que los intentos que había en ese momento de evitar que las imágenes... Está mal esto, estoy mal. No sé qué hizo él. Sí, los estamos escuchando. No sé, Horacio, creo que hay un retorno. Ya está. Sí, ahora ya el retorno lo sacamos, pero todavía no podemos dar con el problema que tenemos en plataforma. Si puede seguir hablando, nosotros estamos tratando de solucionarlo. Disculpen todos. No se preocupe, no se preocupe. No sé qué es, no sé qué es. Si me pueden ayudar a mutear el micrófono, Sí. que hay un micrófono abierto y Ya está. se corta. ¿Ya? Ok. Entonces, como les decía, NTN era el único medio transmitiendo en vivo en ese momento. Nuestro corresponsal y el equipo de cámara presente hizo el último contacto poco después del mediodía, y a partir de ahí empezamos a recibir vía redes sociales, específicamente por Twitter, informaciones por parte de nuestros televidentes de que la señal tenía intermitencias y estaba presentando problemas. De hecho, tuvimos información de primera mano de una fuente cercana al gobierno de que oficialmente se retiraría el canal de las parrillas. Alcanzamos a decirlo al aire. Minutos antes de que saliéramos al aire, se encontraba la directora de contenidos del canal, Idania Chirinos, en su programa, el programa de la tarde de NTN24, y ella denunció abiertamente que este plan estaba en marcha, y a los pocos minutos salimos del aire. La salida del aire de un canal como NTN24 se produce por acción directa y por presión directa del gobierno venezolano, dado que nosotros transmitíamos a través de una infraestructura privada, la red de cable y satélite de televisión paga de Venezuela, a través de varios distribuidores. Dicho esto, la única entidad que podía generar la presión con so pena de sanciones e incluso de retirarle licencias de operación a los principales proveedores de servicios de televisión, era Conatel. Entonces Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, recibe una llamada del presidente Nicolás Maduro y le ordena a todos los operadores de satélite del país a que retiren la señal de NTN24. Eso es un hecho histórico en Venezuela, dado que es el primer canal de cable y satélite privado internacional que es retirado de manera arbitraria del país. Ya había un precedente terrible para la sociedad venezolana, que era un canal de televisión abierta nacional, RCTV, al que no se le renovó la concesión, es decir, no se le permitió seguir transmitiendo a través del espectro radiofónico, y sus equipos fueron confiscados. Por lo tanto, mataron a la señal de RCTV, y el canal como tal desapareció. Entonces era la segunda vez en una década en que se repetía este esquema agresivo de censura. Se retiraba un canal de televisión internacional del aire, pero para ese momento toda la gerencia estábamos en contingencia, pero no nos esperábamos que el plan de censura iba a ir un paso más allá. Aproximadamente a las 4 de la tarde del 12 de febrero del 2014, el portal NTN24, que tiene una amplia lectoría en Venezuela, dejó de verse en el país. Todos los operadores privados de Internet recibieron, al igual que los operadores de cable y satélite, llamadas y memorándums por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, obligándolos a filtrar el tráfico de salida de Internet de Venezuela y evitar conexiones a los servidores de NTN24. Por lo tanto, los venezolanos que aún nos seguían sintonizando a través de nuestra señal en vivo por Internet tampoco pudieron hacerlo. Y a partir de ahí se iniciaron una serie de acciones que van mucho más allá de la censura directa contra el canal, sino que acciones de contexto y que han ido cercando el libre funcionamiento de un medio como nosotros, pero también acciones que han ido cercando el libre funcionamiento de medios de comunicación a nivel nacional de otro tipo. Y ya hay otras referencias a nivel internacional que, al igual que en NT24, no están disponibles en Venezuela. Entonces,
El espectro de la presentación va a ser básicamente revisitar este caso, analizar las estrategias que los gobiernos están utilizando en América Latina para ejercer censura y poniéndole la lupa a la censura 2.0, la censura en el mundo digital, y planteándoles cuáles fueron las estrategias y cuáles son las estrategias que hoy en día utilizamos para evadir la censura y poder seguir cumpliendo con la función social primordial de NTN24, que es informar a su audiencia. Entonces, para dividir claramente cuáles son estas tácticas que emplean los gobiernos para poder ejercer la censura e inhabilitar a los medios de comunicación para que cumplan con su función primordial, podemos analizar que hay 4 grandes categorías de estas tácticas de censura. Las divido brevemente en agresiones directas, me refiero a las agresiones físicas, contra los equipos reporteriles, corresponsales, técnicos que están en la calle recolectando la información y reportando lo que sucede. Adicionalmente, hay un cerco financiero, un cerco jurídico y un cerco técnico que se ha atendido alrededor de las operaciones de medios de comunicación. Entrando en detalle, me voy a saltar el tema de agresiones directas porque creo que es por todos conocido lo terrible del flagelo de la agresión, la violencia contra los periodistas, incluso la desaparición física de periodistas en Venezuela. No voy a entrar particularmente en ese punto hoy, pero no dejo de destacar la grave situación que viven los periodistas en el continente y específicamente en Venezuela. Me voy directamente a la primera estrategia visible e identificable por parte del gobierno de Venezuela para impedir el libre funcionamiento de los medios, y es el cerco financiero. El cerco financiero que impone el régimen de Nicolás Maduro busca eliminar el músculo de operación de un medio a nivel comercial. Básicamente evita que el medio pueda funcionar de manera normal con sus canales comerciales, la venta de pauta, la venta de espacios publicitarios, amenazando a anunciantes y a patrocinadores con todo tipo de sanciones si mantienen su intención de compra de espacios publicitarios en el medio. Estamos hablando de casos registrados a nivel de prensa, radio y televisión e incluso medios digitales. Básicamente, para un patrocinante, para una marca comercial, pautar en un medio cuya línea editorial no se alinee con la del gobierno representa un riesgo. Un riesgo porque automáticamente pueden venir sanciones o acciones directas del gobierno en contra de esta marca. Y así poco a poco la cartera de clientes de un medio de comunicación se va disminuyendo. Llega un punto donde ya el medio de comunicación no tiene clientes suficientes para sostener su operación y se ve obligado a reducirse o incluso desaparecer. Otra práctica común es amenazar a proveedores. En el caso propio, varios proveedores de infraestructura de NTN24 en Venezuela nos han comunicado de manera unilateral que ya no pueden seguir trabajando con nosotros, que básicamente quieren rescindir de manera unilateral y voluntaria el contrato de servicios. Recordemos, aquí NTN24 es un cliente que está pagando por un servicio, sea de infraestructura, de renta de equipos, de logística, y el proveedor le dice, no te puedo seguir prestando el servicio porque eso representa un riesgo para mi empresa e incluso un riesgo para mi persona, y los proveedores nos cortan el servicio. Adicionalmente, utilizan los otros mecanismos o otros organismos del Estado, como los recaudadores de impuestos, los inspectores municipales, para hacer constantes revisiones y auditorías de los negocios que participan comercialmente con los medios de línea editorial adversa y automáticamente buscar sanciones o mecanismos alternativos para afectarlos. Entonces, por increíble que suene, esta es la primera, digamos que la primera afectación que sufrimos luego de la salida del aire, ver cómo proveedores empezaron a cancelar sus contratos con nosotros de manera voluntaria, es decir, no queremos, no podemos seguir participando de este negocio con ustedes porque básicamente nos afecta a una escala mayor. Como efecto colateral, hubo varias alianzas también, por destacar un caso, la alianza con Globovisión en Venezuela, donde Globovisión de manera unilateral decidió romper la alianza y solicitar que nuestros equipos evacuaran sus instalaciones y desocuparan sus instalaciones, también de manera unilateral. El cerco jurídico. Creo que es por todos conocido que el gobierno de Venezuela tiene un control absoluto sobre todos los poderes y incluyendo el poder legislativo. Por lo tanto,
en una Asamblea Nacional que para ese momento estaba compuesta por un 100% de seguidores del presidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, porque ese año la oposición no se presentó a elecciones. Esa asamblea 100% chavista, bueno, aprobó una serie de marcos jurídicos que regulan el libre funcionamiento de los medios de comunicación bajo el paraguas o bajo la fachada de una ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, pero en realidad es una ley de censura que deja términos muy ambiguos y muy difíciles de aterrizar, abiertos a la libre interpretación. Entonces hay censores del Estado que pueden considerar una cobertura de un hecho noticioso como un acto de tortura psicológica para la población. Y estoy citando al Estado venezolano, que ha dicho que cuando se cubre una situación de rehenes, cuando hay una situación de violencia en las prisiones o se destaca un caso de corrupción, se está generando zozobra o tortura psicológica al pueblo, y por lo tanto estos censores tienen el derecho de ejercer sanciones o simplemente de evitar que una noticia salga al aire. Eso actualmente sucede en los principales medios de comunicación de Venezuela. Eso desde el punto de vista oficial, sino desde el punto de vista no oficial, en una cadena presidencial, simplemente se juzga al aire el presidente de la Asamblea Nacional o el presidente de la Nación, se refieren a determinado programa y ordenan investigaciones por el efecto psicológico que este programa pueda generar sobre la población. Entonces, un poco siguiendo lo que hablábamos del cerco financiero, parte de aquí estas dos operaciones se unen, el acoso jurídico y el cerco financiero, porque a las empresas también les llegan juicios o amenazas de juicio por tener relaciones comerciales con medios de comunicación adversos. Un caso que no mencioné del cerco financiero y que es insignia para este tema es que, particularmente para los medios impresos en Venezuela, parte de ese cerco financiero es evitar que proveedores fundamentales como los proveedores de papel, las importadoras de papel, puedan funcionar con libertad, al punto de que hay un monopolio del papel en Venezuela y es el gobierno el único que puede regular las divisas con las que se adquiere el papel, y en este momento varios de los diarios más importantes del país que aún siguen en operación están o transformándose en semanarios o cerrando sus puertas y básicamente desapareciendo. Estamos hablando de publicaciones que tienen decenas de años funcionando en Venezuela y van a desaparecer por la falta de papel y por este acoso del gobierno. Y por último entramos al cerco técnico, y me refiero al cerco técnico, voy a entrar directamente al punto de la censura digital, que es el aspecto principal de mi presentación. La censura digital surge obviamente como una respuesta de los gobiernos de corte autoritario y de bajo contenido democrático en su estructura. Surge como una respuesta de estos gobiernos al surgimiento y al auge de las redes sociales, de los medios digitales. Hoy en día, y particularmente en Venezuela, un país con alto consumo de Internet, con una penetración de Internet que iba creciendo a ritmo acelerado en los primeros años de este nuevo siglo, con una altísima penetración de teléfonos móviles, y uno de los países que particularmente en Twitter presentó también una curva de crecimiento muy interesante. La inmediatez y la capacidad de informarse a través de medios digitales toma un rol protagónico dentro de la vida de los venezolanos. Debemos también recordar que ante la ausencia de medios noticiosos libres o con una escasez tremenda de fuentes de información, el venezolano recurre a su dispositivo móvil, a su tableta o a su computador para mantenerse informado. Así que los medios digitales, particularmente en Venezuela, se volvieron la última frontera de la información, la última defensa de la libertad de expresión y el derecho que tiene todo ciudadano de informarse oportunamente, de manera veraz. Así que esa última frontera de libertad de expresión en Venezuela empezó a recibir amenazas directas porque representó una seria amenaza y representa una seria amenaza para un régimen que no desea que la realidad del país se dé a conocer. Y
y eso dio pie a una serie de inversiones a nivel de infraestructura, contrataciones a nivel de personal especializado dentro de los organismos públicos, que se dedicaran exclusivamente a controlar estos medios digitales y las redes sociales, y poner en marcha un plan de censura 2.0, apegado a los objetivos de la revolución del socialismo del siglo XXI. Entonces, para analizar con lupa cuáles son estas tácticas empleadas por particularmente el gobierno de Venezuela, vamos a ir analizando caso por caso cuáles son estas tácticas, cuáles son las implicaciones, los resultados de emplearlas y cuáles son las herramientas y las estrategias que como periodistas y como medios tenemos para poder combatirlas. Voy a iniciar con la más básica de todas, digamos y la más desesperada de todas también, que es el bloqueo de dominios y servidores. Vamos a también revisar los ataques de denegación de servicio, que es una herramienta, lo que yo llamo sicariato digital, que básicamente acaba con un medio, en un segundo puede dejar fuera de línea a un medio digital. Las reclamaciones de copyright o las falsas reclamaciones de copyright y de derechos de autor. Las convocatorias masivas en redes sociales para atacar a un determinado medio. Y por último, el hackeo o el hacking de plataformas digitales. Entonces, bueno, como ya les decía en un principio, nosotros fuimos retirados el 12 de febrero del 2014 y empezamos a probar en carne propia cuáles son las implicaciones de estos mecanismos de censura. El primero es ataques de negación de servicios. Particularmente en nuestro caso, en varias oportunidades hemos sido víctimas de este tipo de ataques que se hacen bajo contrato. Hay proveedores en las áreas oscuras del Internet. Me están diciendo que... Ok, ahorita vamos a leer sus comentarios y sus preguntas, pero básicamente el ataque de negación de servicio no es más que una transacción entre un sicariato digital entre una entidad que contrata y una red de bots o de computadores que han sido infectados por un virus y que se encuentran sin que su propietario lo conozca al servicio de un hacker, que en determinado momento redirecciona el tráfico del computador, o sea, la conexión de Internet de ese computador se utiliza para sobrecargar los servidores de un medio de comunicación. Y en determinado momento, un medio que podría tener 3 millones de visitas o 1 millón de visitantes en un día, pasa a tener 20 o 25 millones de hits por minuto en un determinado momento. Básicamente no hay servidor que soporte un tráfico tan descomunal en tan poco tiempo y sin la posibilidad de escalar la infraestructura para adaptarla al tráfico. Básicamente esto es un golpe de martillo por segundo contra el servidor, multiplicado por miles de computadores que están bajo este modo zombie de afectación. En este mismo momento cualquiera de los computadores de ustedes puede estar infectado por uno de estos bots sin saberlo, puede estar al servicio de un hacker sin saberlo y sin registrar mayor afectación fuera de que la conexión de Internet se les va a colocar un poco lenta y van a sufrir un poco de lentitud en la conexión a Internet, pero su computador puede estar mandando solicitudes al servidor de un medio de comunicación y eso, o cualquier página, y en determinado momento eso tumba la página, se queda completamente fuera de línea. Nosotros, luego del bloqueo y que nosotros cambiamos de infraestructura y volvimos a estar al aire a los pocos días, creo que a las 12 horas ya estábamos al aire nuevamente en Venezuela con otro portal, empezamos a sufrir de este tipo de ataques. La solución inmediata es bastante sencilla y bastante eficaz. Existen ahora varios proveedores en el mercado que a muy bajo costo pueden ofrecer soluciones para entre el servidor del sitio web y el usuario colocar una capa de protección con una muy sencilla instalación o configuración de los servidores para que en determinado momento, cuando hay un pico descomunal de tráfico, este sistema detecta que este tráfico es un tráfico tóxico, falso, de IPs que normalmente no visitaban el sitio y genera una protección temporal para que el sitio no quede fuera de línea y evade y desecha este tráfico tóxico que está afectando el sitio. Esto es algo que nosotros desciframos relativamente rápido y pudimos detectarlo específicamente porque las
direcciones IPs o los computadores que se estaban conectando de manera inusual y en gran volumen a nuestros servidores durante el bloqueo eran direcciones que venían de China y de Rusia. Obviamente no tenemos mucha audiencia natural en China y en Rusia, además, y en Ucrania. Por lo tanto, esto era un símbolo evidente de que se trataba de un ataque de negación de servicio y se tomaron medidas para filtrar ese tráfico y el portal volvió al aire. Entonces, el primer takeaway de la presentación o el primer dato importante es que en este momento cualquier bloguero, cualquier periodista independiente que tenga su sitio web o cualquier medio de comunicación en América Latina que toque temas sensibles a gobiernos que tengan esta hipersensibilidad contra la prensa crítica, deberían considerar adquirir una protección contra ataques de negación de servicio, que, como les dije, van desde servicios gratuitos y muy limitados a servicios completamente sofisticados, costosos. Hay de todos los rangos y del más sencillo hasta las versiones gratuitas que ofrecen ciertas plataformas les permiten evitar este bloqueo o lo que yo llamo el sicariato digital de los ataques. El siguiente paso, mucho más complicado de implementar para un gobierno, pero que ya lo vemos, nosotros lo vivimos a diario en NT24, es el bloqueo de dominios y servidores. Particularmente en Venezuela, el mayor proveedor de Internet de Venezuela es el Estado, a través de CanTV. Sin embargo, hay por lo menos cinco grandes operadores que se reparten más del 60% del mercado de los usuarios que se conectan a Internet en Venezuela. Así que todos los días, todas las mañanas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela se ve obligada a pasarle un memorándum con amenazas explícitas a todos los proveedores de Internet del país, solicitándoles que bloqueen NTN24. Y me refiero a que lo hacen todos los días, particularmente porque todos los días N24 se ve obligado a cambiar las direcciones de sus servidores y los dominios. Entonces, la única manera en que ellos nos puedan bloquear es conociendo cuál es nuestro servidor, que tiene un número IP único, como un número de teléfono, y conociendo el dominio, llámenlo canalntn24.com o portalntn24.com, etc. Así que el gobierno venezolano se da la tarea, invierte mucho tiempo y dinero todos los días en verificar cuál es el dominio que ese día estamos utilizando para bloquearlo. Y nosotros automáticamente nos vemos obligados a cambiar de dominio. Si ustedes piensan en una combinación que contenga la palabra ntn24.algo, ya la hemos utilizado. Ya, si no me equivoco, van más de 200 dominios que hemos utilizado para seguir en este juego del gato y el ratón y mantener nuestra plataforma digital al aire. Así que bueno, sí, estamos al aire en Venezuela, pero implica este trabajo diario de nuestros ingenieros de cambiar el dominio del portal. Es un portal móvil, es un portal errante que ya no tiene dirección fija. En el resto del mundo pueden seguir viendo en ntn24.com, pero en Venezuela los venezolanos tienen que acudir a nuestra cuenta de Twitter todas las mañanas para enterarse cómo es que pueden sintonizarnos nuevamente. Entonces, como medida inmediata contra el bloqueo de dominio, mi recomendación a editores y periodistas es tener siempre otros dominios comprados. Los dominios son relativamente económicos. Los dominios, por ejemplo, .info, estamos hablando de un costo de $2 o $3, para que tengan un plan B y puedan proteger la identidad de su sitio a través de otro dominio y evadir un bloqueo completo. No existe otro caso en la historia de América Latina en el que un gobierno se haya dedicado a bloquear más de 200 dominios y servidores en menos de un año, mantener un medio de comunicación silenciado. Rafael Osorio hace una pregunta que me parece muy prudente y es, en este juego el gato y el ratón implica unos costos para NT24. Al principio sí, había unos costos importantes porque digamos que no existía dentro de la empresa el know-how para hacer esta migración de manera sencilla. Hoy en día estamos más que capacitados, hasta los propios periodistas se han vuelto, siempre hacemos esta nota en este tipo de eventos, decimos que nos obligaron a pasar de periodistas a anti-hackers. Entonces ya gran parte del equipo periodístico está preparado para activar un protocolo anticensura en el momento en el que vemos que se bloqueó nuevamente el portal.
cambiar la configuración del servidor, tener un dominio o un subdominio de reserva. Entonces ya digamos que los costos son relativamente bajos y podemos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si eres un periodista independiente que no tienes un dominio comprado o no puedes asumir la inversión de estar comprando todos los meses un dominio nuevo? Hay otras alternativas y básicamente son bonitas y sencillas. En este momento, el gobierno venezolano por lo menos no se ha atrevido, a excepción de otro gobierno, bueno, Irán, Corea, China, en Latinoamérica no se ha dado el primer en el que uno bloquee plataformas sociales masivas. Plataformas masivas me refiero a Google+, Blogspot, WordPress, Facebook, YouTube, etc. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber un canvas al cual podamos crear y publicar nuestro contenido sin temor a ser censurado. Te genera la incomodidad de salir de la página propia a tener que ir a una plataforma social, pero es muy difícil, por ejemplo, que un dominio, que un blog gratuito de Google, un blogspot, por ejemplo, bilancieri.blogspot.com o bilancieri.wordpress.com, pueda ser bloqueado, porque en el momento en el que bloqueen la única manera que tiene el gobierno venezolano de bloquear tu blog es bloquear a todo Google en Venezuela, a todo Facebook. Por ejemplo, si utilizas tu Facebook para redactar, publicar videos y audios, que es completamente posible, Facebook te permite usar esas herramientas, la única de bloquear tu página que no se vea solo en Venezuela, sería bloqueando Facebook completamente. Así que eso también ha sido un mecanismo que hemos utilizado. Si en este van para la página de Facebook de NTN24, van a descubrir que nuestra señal en vivo se puede ver a través de la página de Facebook. Desarrollamos una aplicación muy sencilla para que nuestra señal en vivo se pueda ver. Simplemente hay que darle me gusta a la página y se activa en vivo. De manera gratuita y sin ningún tipo de restricción y bloqueo. Si el gobierno venezolano desea bloquear en vivo, tiene que bloquear Facebook por completo. Así que da cierto margen de operatividad y maniobrabilidad. Siguiendo en ese sentido, vamos a otra táctica empleada con frecuencia por el gobierno, y es el hackeo. El hackeo, y voy a hacer varios ejemplos para hacer diferencias con lo que hablamos antes del ataque de negación de servicio. El hackeo consiste en que simplemente un experto en informática logra acceso no autorizado a tus plataformas digitales. En este caso se puede tratar de la cuenta de Twitter del canal, se puede tratar del portal como tal, o se puede tratar del Facebook, etc. Esto lo hacen, tienen diferentes métodos, sea engañando a los usuarios oficiales de esas cuentas, o sea utilizando todo tipo de variaciones posibles de la clave y engañan al sistema e ingresan a la cuenta. A nosotros nos pasó, estuvimos en 2 oportunidades, la cuenta de Twitter fue hackeada muy brevemente y pudimos recuperarla afortunadamente. Pero esto en Venezuela es algo que pasa sobre todo a periodistas con mucha frecuencia, donde básicamente tienen acceso a su correo, tienen acceso luego a su cuenta de Twitter, empiezan a publicar barbaridades por la cuenta de Twitter y empiezan a revelar comunicaciones internas. Que luego casualmente muchas de esas comunicaciones internas aparecen manipuladas y con montajes en la televisión, en la estatal de televisión, donde terminan vinculando a estos periodistas en todo tipo de complots, etcétera, que ya todos conocemos cómo funciona ese esquema. Pero básicamente esto lo logran hackeando las cuentas de correo, de Twitter, de Facebook, de los usuarios. Aquí hay un punto importante, muy sencillo también de aplicar, pero que es muy importante porque el 90% de los usuarios, no solo periodistas ni medios de comunicación, sino en general los usuarios de plataformas digitales, no tienen un nivel de seguridad elevado en sus plataformas. Particularmente nosotros en nuestra cuenta de Twitter tiene una triple validación. O sea, si yo quiero acceder a mi cuenta de Twitter, yo no solo tengo que acceder al usuario y la clave, sino que hay un único dispositivo que recibe una notificación en tiempo real de que se está logueando alguien en la cuenta y debo aprobarlo. Y el dispositivo no está en manos de la misma persona que está en la clave. Y por último, el correo donde también se podría reactivar la clave está en poder de una tercera persona que tiene otro acceso y que no necesariamente tiene las otras 2 posibilidades de entrar. Esta triple validación, por ejemplo, en el caso puntual de Twitter, es el nivel más elevado que hay para poder acceder a la cuenta y nos permite
prevenir intentos de hackeo. Entonces, y por darles un ejemplo, hace no más de una semana, uno de los directivos del canal fue objeto también de este tipo de intentos de hackeo y empezamos a recibir las notificaciones de accesos no autorizados a la cuenta en una región alejada del país donde sabíamos que obviamente no estaba el directivo en ese momento y lo que buscaban era poder tomar control de su cuenta. Así que bueno, cerrando el tema de hacking, la recomendación es tener un ecosistema de seguridad de alto nivel que no implica mayores costos, no implica un know-how complicado, es simplemente leer la literatura de usuario que entregan cada una de las plataformas sociales, porque esto lo tiene tanto Facebook como YouTube, como Twitter, como Google Plus. Todas las plataformas sociales tienen un nivel elevado de seguridad con doble validación en la que tienes que tener no solo el correo, sino un dispositivo móvil o un teléfono y la cuenta para poder validar accesos no autorizados y tener un monitoreo muy cercano de las cuentas de correo que están asociadas a sus usuarios. En la mayoría de los casos que me llegan de medios de comunicación que han sufrido hackeos o de periodistas que han sufrido hackeos, no monitorean de manera activa la cuenta de Twitter o la cuenta de correo a la que llegan las notificaciones de Twitter, Facebook y YouTube. Esto es una práctica que la mayoría de nosotros lo hace porque, bueno, llega demasiadas cantidades de correos y no están filtrados. Así que mi consejo es filtren qué correos quieren recibir de Twitter, sí lean ese correo al que tienen asociado a sus diferentes plataformas sociales porque puede haber información de seguridad importante que no están viendo a tiempo y eso termina resultando en el secuestro de su cuenta de Twitter. Otro punto muy importante, y digo Twitter por un ejemplo porque esto puede aplicarse a cualquier plataforma digital. Otro punto muy importante para prevenir el hackeo de cuentas es establecer una relación con las plataformas. En el caso de medios, la mayoría de los medios deben estar verificados por Twitter o Facebook o YouTube. Contar con el sello de verificación, tener un contacto, un account manager al que se pueda recurrir en el caso de que haya algún tipo de violación de la seguridad. La mayoría o la creencia popular es que Twitter, Facebook y YouTube son entidades bastante lejanas, que no hay cómo comunicarse con ellos, que no responden a tiempo. Y eso no necesariamente es verdad. O sea, específicamente para periodistas con un amplio seguimiento o marcas o medios de comunicación, sí hay especialistas dentro de las diferentes plataformas sociales que le permitan tener un contacto a los medios de comunicación y recurrir a ellos en caso de emergencia. Pero si lo peor sucede y llegan a sufrir un problema de seguridad con su clave o alguien secuestra los accesos a su plataforma digital, hay canales públicos de comunicación, tanto de Facebook como de Twitter como de YouTube, por ejemplo, que les permiten acceder a ellos. O sea, el contáctenos de Twitter, la cuenta de Twitter en español, Facebook, YouTube, ellos leen sus actualizaciones, sí están pendientes de lo que la gente les escribe y sí filtran esos mensajes y toman acción. Así que la acción debe ser inmediata y debe ser masiva. Recurran a sus seguidores, o digo, a sus compañeros o colegas que puedan hacerle un llamado, un reach out a sus seguidores y masivamente llamen la atención de Twitter y Facebook porque ellos sí responden. Eso, si, como les dije, si lo peor sucede y se da una crisis de seguridad y ustedes ya no han establecido una relación con las plataformas sociales. Pero hoy en día, dada la importancia de las cuentas de redes sociales y de las plataformas digitales, mi recomendación es que conozcan a quién acudir o cómo contactar a sus diferentes proveedores a la hora de una crisis y tengan un plan de contingencia. No esperen a que les suceda para que puedan reaccionar. Aaron sugiere que NTN tengan, que tenga un aplicativo móvil para poder acceder al canal. Ya pronto hablaremos de eso. ¿Okay? Gracias por el comentario. Y si me gustaría tener esta presentación en PDF, yo con gusto después vía Twitter les puedo compartir la presentación, está publicada y es completamente abierta. Bueno, seguimos con el punto de las reclamaciones de copyright. Las reclamaciones de derechos de autor son posiblemente la táctica más común por contra de periodistas, sin embargo es la menos conocida. Yo no, o sea, no casos a la semana recibo de colegas que, conociendo la experiencia de NT24, nos escriben porque un video
de su página de Facebook desapareció, o su proveedor de hospedaje de su sitio web le dio de baja el sitio sin mayor explicación, o su cuenta de Twitter fue suspendida, o Facebook. Y cuando los acompañamos y realizamos una investigación de por qué sucedió esto, encontramos que detrás de la caída de su plataforma o la eliminación de su contenido, es particularmente también este conocimiento llegó a nosotros dado que fuimos víctimas de este esquema y no teníamos conocimiento previo de que la herramienta de los derechos de autor, de la defensa de los derechos de autor, podía también ser utilizada de manera ilegal en contra de medio de comunicación legítimo. Entonces, para ahondar un poco más, les cuento cuál fue la experiencia de NTN24. Nosotros, más sensible, esta dura crisis de protestas que vivió Venezuela el año pasado, empezó a ser censurados. En Venezuela o aparecían completamente fuera a nivel de nuestra cuenta de YouTube. Llegó al punto de ser suspendida. Nuestra cuenta de YouTube a generar reportes de intentos de suspensión. Analizando de primera mano las comunicaciones que recibíamos en las plataformas Twitter, Facebook, etc. Comunicaciones hacían referencia a violaciones a los derechos de autor de alguien más. Particularmente, en ese caso, se refería a violaciones a los derechos de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la Presidencia de la República, de alguno de sus organismos estatales. Por supuesto, las alocuciones presidenciales, conferencias de los ministros, las sesiones son de dominio público, no tienen derecho de autor. Y el hecho de que nosotros podamos cubrir una alocución presidencial o simplemente hacer referencia a lo que el presidente dijo a través de la cadena nacional de medios públicos y retransmitido por todos los medios, es público y notorio. La lectura que le dio el gobierno venezolano, esto es que nosotros, básicamente, que ellos son los dueños de todo lo que sus funcionarios dicen y que ruedas de poder o declaraciones de funcionarios del gobierno era una violación a sus derechos de autor comercial y aprovechándose de una debilidad en los términos de uso y en los procesos de las plataformas sociales. Por decirlo, todas las plataformas sociales adolecen del mismo problema, y es que sus mecanismos son muy débiles y son vulnerables a abusos de gobiernos censuradores. Entonces, para contarles brevemente, nosotros al analizar todas las comunicaciones venían de una sola entidad, una empresa de maletín, tenía ya precedentes en Argentina y en Ecuador, y hoy entiendo que también hay casos en México, en lo que esta firma que trabaja para los gobiernos de la región va y ejerce legales porque estamos hablando de los derechos de Nicolás Maduro al cubrir unas declaraciones que el hombre dio. Por supuesto, es un abuso de la herramienta de defensa de derechos de autor de las diferentes plataformas digitales, y el 90% de casos, lamentablemente, es que el usuario no ejerce ninguna acción. El periodista fue censurado, el video fue tumbado por el gobierno, pero no profundiza, y esta práctica se ha popularizado, sobre todo en los últimos 12 meses. Particularmente, mi consejo para esta situación en varias oportunidades es consecuencias. Si ustedes han publicado material que en ningún momento está plagiando el contenido de un tercero, que en ningún momento los derechos de autor de un medio de comunicación y está simplemente comunicando un hecho público, ustedes tienen el derecho de que ese contenido sea restituido a una plataforma o perfil de redes sociales
sea restituido. Y debe responder a la comunicación que está de la plataforma social. Incluso, normalmente las comunicaciones son en inglés. Si el idioma es una barrera en español, ellos internamente van a manejar la situación con una cámara que maneje el idioma y les van a responder. El caso más frecuente es en YouTube, donde el sistema automático de YouTube, después de ciertas denuncias, automáticamente bloquea el video. Y YouTube llega a un punto en el que obliga a la entidad demandante, es decir, a quien está denunciando al periodista por violación de los derechos de autor, lo obliga a presentar evidencias e incluso a presentar un caso en corte. Cuando hemos llevado a esta instancia, a esta situación de reclamante o demandante, que es esta firma que les comentaba, que se dedica a proteger los intereses del gobierno, sobre todo corte socialista del continente, hemos encontrado que ellos retiran el reclamo, porque saben que no tienen ningún pensamiento legal para poder ir ante las instancias pertinentes a defender el caso, y terminan rindiéndose y retirando el reclamo, y automáticamente el contenido queda disponible. Entonces, Margaret Weber, entonces el gobierno paga a esta empresa para monitorear los medios y lo denuncian hasta que lo quitan. Sí, estas son, digamos, yo no tengo evidencia ni tengo elementos para señalar a un gobierno en particular. Lo único que puedo señalar es que esta empresa, y particularmente hablo de Ares Rights, una empresa activos han residido en Argentina y Ecuador y que particularmente ha operado en contra nuestra. Ha censurado videos de NTN24 reclamando derechos de autor sobre comunicaciones públicas a las que no aplica el derecho de autor, y lo han hecho solo que ha sido adverso a los intereses de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela. Entonces, yo no solo puedo concluir que están trabajando para intereses afines a esos gobiernos. Y sé que sus servicios, hicimos la investigación, los contactamos, hicimos una cotización haciéndonos pasar por una entidad pública, periodistas de investigación de Unidos de Netro, y son servicios bastante costosos, cobrados en dólares, un video de un periodista incómodo. Entonces, mi consejo principal, como les dije, el 90% de los casos no se resuelven precisamente porque no se toma una acción y no se lleva hasta las últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias es responder a la reclamación, documentar que sí los dueños del contenido y básicamente ese contenido no infringe los derechos de autor de nadie más, responder, así sea en el caso de que la comunicación es, y obligar al reclamante a presentar evidencias que demuestren que ese video es violatorio de su. Ahí van a encontrar que la gran mayoría de los casos se van a resolver y su contenido va a estar nuevamente disponible. Como herramienta paralela, no soluciona reclamaciones falsas de derechos de autor, pero sí como herramienta paralela, yo siempre recomiendo que los contenidos suban a todas las plataformas sociales. Hoy en día Facebook permite la subida de video, Twitter permite la subida de video, Google Plus lo hace. Así que tengan un plan B. Si su sitio fue dado de baja, que el contenido esté disponible en otras plataformas. De modo que también se vean obligados a, si van a falsear con varias entidades, porque la respuesta positiva de Twitter restituyendo su video les puede servir de evidencia ante Google, por ejemplo, para que les restituyan su video en YouTube. Entonces, hagan el esfuerzo de publicar en tantas plataformas. Y bueno, ya para cerrar, entramos a otra área que particularmente en Venezuela y en Argentina ya son conocidas, y es hacer llamados, personeros del gobierno hacen llamados masivos a través de las redes sociales solicitando que sus seguidores reclamen ante las plataformas sociales baja una cuenta en particular. En Venezuela, a estos del gobierno lo llaman la tropa,
y obviamente algún líder político afecto al oficialismo hace un llamado, por favor, vamos a darle de baja la cuenta de NTN24. De esa manera, miles de usuarios ingresan a la cuenta, denuncian a la cuenta de alguna manera falsa, se ponen a denunciar por pornografía o por violación de los términos de uso, o por uso o por información financiera o privada. Ellos buscan en de las plataformas cuáles son los causales de cancelación de una cuenta o de suspensión de una cuenta y hacen estos llamados masivos para que los usuarios denuncien falsa a la cuenta, logran un bloqueo temporal. Este es uno de los casos más fáciles de derrotar, simplemente hay que demostrar ante la entidad que la cuenta ha incurrido en eso. Las imágenes que se publican con el mensaje documentando, nada más el hecho de responder y de denunciar el reclamo como errado o incorrecto, o por lo menos que no esté apegado a la realidad, se ven obligados a revisar el caso. Y ahí es cuando ya un ser humano se encarga de levantar el bloqueo. Muchos de estos bloqueos, y debido a que necesariamente un filtro muy riguroso, si la plataforma, para protegerse, automáticamente va a ejercer el bloqueo. Y luego, cuando al pasar de las horas, es que un ser humano, un operador, va a revisar. Tiene que reaccionar muy rápido y responder a la comunicación que reciben una vez que su cuenta es suspendida, y también responder públicamente a través de otros perfiles y llamar a sus seguidores y a sus colegas a que los ayuden a hacer convocatorias masivas, mencionando o sea, haciendo contacto a Facebook, Twitter, YouTube, sea la plataforma que sea, para que den la atención necesaria al caso y resuelvan la situación. En todos los casos que mencionamos antes, el gobierno actuó de manera unilateral, es decir, no hubo aviso, no hubo procedimiento administrativo, ni creo que lo vaya a haber. O sea, estas no son actividades que el gobierno utiliza o ejerce de una manera formal y abierta. Son actividades que si bien han confesado en muchos casos que lo han hecho, porque Nicolás Maduro dijo, yo levanté el teléfono, llamé y pedí que lo sacaran del aire y me lo bloquean y punto. El director de Conatel ha dicho públicamente, NT24 está bloqueado, y se queda bloqueado porque lo ordenó el comandante, no porque la legislación lo dice, no porque hay un procedimiento administrativo o hay evidencias en contra del canal por utilización indebida del espectro radiofónico, una licencia, porque en realidad nosotros no necesitamos licencia porque no somos un canal de televisión abierta. Pero si hubiese algún tipo de basamento, el mensaje sería otro. Pero todas estas son actividades que se han hecho de manera unilateral y arbitraria. Entonces, esperan, o la reacción, eso es lo que venía sucediendo antes del NTN24, lo que sucedía es que cuando bloqueaban un portal se quedaba bloqueado. Y cuando daban de daban de baja una cuenta, la gente empezaba de cero otra vez, perdía sus seguidores y los reclamos nunca se ganaban. Entonces, el gobierno venezolano pensó que una vez más este pulso contra los medios digitales lo iba a ganar, pero los usuarios y los medios de cuentan con las herramientas necesarias y con casos de estudio como que demuestran lo contrario, para actuar de una manera diferente, de manera proactiva. Yo quiero hacer referencia particularmente al caso de RCTV. RCTV fue aniquilada como marca, los persiguieron bajo todos los frentes posibles, financieros, jurídicos, técnicos, y los desaparecieron. Pero RCTV no contaba en ese momento con las herramientas digitales, o el mundo digital no estaba tan desarrollado como para permitirles sobrevivir como una marca digital. Eso cambió, y cambió para no volver. Ya no hay retorno a la era de la televisión lineal y únicamente lineal, o el medio impreso únicamente impreso. Ahora las plataformas digitales representan la última frontera, una nueva ventana alternativa y una ventana bastante democrática, que sin importar cuál es la infraestructura que está detrás, sin importar cuánto dinero hay invertido, se vuelve un medio de comunicación sumamente poderoso. O sea, en Venezuela hay colegas
periodistas que tienen un following y un reach en redes sociales aún mayor que todo el aparato de comunicación del gobierno junto. O sea, ya hay, si sentamos a los 3 principales periodistas de investigación y denuncia de Venezuela en una mesa con sus teléfonos, ellos van a llegar a más venezolanos que lo que llegan todos los medios digitales del gobierno juntos, o incluso muchos de los medios televisivos. No podrán llegar con la misma penetración, sobre todo en las zonas populares. Las redes sociales todavía tienen un impacto menor, pero sí tienen el poder de comunicar masivamente el mensaje y de poder reportar lo que está sucediendo en tiempo real. Así que, dado que estas plataformas digitales tienen una importancia tan estratégica y tan medular para un sistema de comunicaciones, particularmente en países como Venezuela, nosotros debemos tomar medidas para protegerlas, debemos prepararnos e informarnos para estar listos ante cualquier contingencia. Entonces, profundizar en la literatura que proporcionan los medios sociales, conocer sus términos de uso, tener un contacto, ya conocer cuáles son los canales de contacto para poder llegar a ellos, conocer cuáles son sus derechos y sus deberes en el espectro digital dentro y fuera de su país, porque las acciones unilaterales del gobierno X no pueden afectar al Internet como tal a nivel mundial. Y para muestra un botón, el caso de Venezuela es un caso puntual. Venezuela, el gobierno venezolano no ha podido afectarnos fuera del país. Lo intentaron con los ataques de denegación de servicios que sí tumban la página a nivel mundial y con los hackeos, etcétera. Pero una vez que se toman las medidas preventivas y una vez que se tiene el know-how para prevenir la censura, no hay vuelta atrás. O sea, cada vez más el efecto que puede generar estas acciones de censura por parte de un gobierno es menor, y la clave es conocer nuestros deberes, nuestros derechos y los pasos necesarios para prevenir estos casos de censura. Bueno, yo solo para cerrar un poco, para cerrar el caso de NTN24, nuestra audiencia natural que no nos encontró al aire, su caja de y que ya no nos podía ver, recurrió a las redes sociales. Está bastante desactualizada, porque a mí y es una noticia que me gusta como decir que hoy en nosotros somos la marca digital de noticias que más el último año. Nosotros tenemos seguidores en Venezuela. La cuenta de Twitter no existía, la creamos el 12 de febrero cuando nos tumbaron pero pasamos de 0 a 1.5, debemos estar ya cerca de 1.6 millones de seguidores en Twitter en Venezuela. La cuenta de Facebook, que también hoy en día tiene 1 millón de fans, creció de manera la suscripción de YouTube a los 200.000 suscriptores a los canales. Instagram también ha crecido en 0. Entonces, como a modo de anécdota, la mejor campaña de marketing que nos pudieron en toda la historia del canal fue la censura, porque generó una reacción solidaria por parte de los usuarios que se solidarizan con el periodista, con el medio, lo acompañan en sus esfuerzos de evadir la censura y como resultado amplifican la voz y el mensaje y también colaboran en esos esfuerzos para evitar ser silenciados. Bueno, yo con eso concluyo un poco la presentación. Yo no sé si quisieran hacer algún tipo de pregunta o algún otro tema que quieran tocar, o me gustaría escuchar también de Ricardo qué te parece y qué otra duda puedan tener. Muchísimas gracias. Excelente presentación y creo que has compartido esa característica que los ha caracterizado a ustedes justamente por combatir con mucha creatividad. Así que felicidades. Me alegro por el crecimiento que han tenido a través de las redes sociales. Justamente anoche participé de un evento de CNN en español aquí en Miami que estaban presentando una nueva plataforma digital. Y las televisoras están pasando, así como bien, obviamente, los medios de comunicación tradicionales, por llegar mejor a las audiencias, que se haya o no haya censura, cómo llegar a las audiencias con su contenido, ¿no? Así que creo que, por ejemplo, anoche escuché tan bien como ahora lo has hecho Jonathan, historias
de cómo la participación digital de las televisoras de todo el mundo, cómo, bueno, las nuevas generaciones la semana pasada justamente estábamos hablando, cómo consumen las noticias, ya no tanto en televisión o cable, en televisión abierta o cable, sino más bien a través de ustedes, ¿no? Así que creo que eso también nos da una mayor esperanza de que se pueda seguir burlando a la censura y, como en este caso ustedes lo hacen muy bien en temas de Argentina, Ecuador, etcétera, donde otras televisoras están teniendo también muchos problemas. Yo, antes de hacerles un nuevo anuncio, el anuncio que hice al principio es que la semana próxima vamos a estar con invito a que estén sintonizados, pero también recordarles que del 24 al 26 de junio aquí en Miami vamos a tener una conferencia que se llama SIP Connect, organizada por la SIP, que va a tocar todos estos temas, que va a tocar principalmente el tema de la transformación digital y comunicación tradicional. Y en los digitales tenemos que tener diferentes estrategias, no tan solo para abordar la censura, pero también para generar ingresos y así poder seguir siendo sólidos para informar a la gente. Jonathan, te quiero agradecer, presidente Americana de Prensa. Tuvimos el placer de tenerte en Panamá junto a Claudia Gurizati y otras. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido para mí un gusto y como siempre estamos a la orden. Estoy seguro que vamos a estar haciendo varios webinars contigo, por lo que veo que Sally Zamudio se suma, una de las organizadoras de estos eventos a través de la Universidad Internacional de la Florida. Dice, siga adelante Jonathan. Les quiero agradecer a todos los que participan. Creo que lo importante de nosotros los periodistas es que tenemos esta responsabilidad de defender y promover la libertad de prensa y de escucharnos cada vez que hablamos sobre estos temas. Así que muchas gracias a todos. Los esperamos para la próxima semana. Jonathan, un fuerte abrazo. Muchas gracias y que sigan adelante con este buen periodismo. Todos los demás están, les repito que este webinar los están grabados, que los pueden en el centro digital, y aprovecho para mis colegas en el centro digital, Alfonso Horacio Emilio Sánchez, Mauricio Montaldo, que estamos todos apoyando desde aquí el buen periodismo. Un abrazo a todos.